Noticias en Flash. Ya son las 2 de la tarde con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Vamos con el licenciado Rodríguez Prats a la línea telefónica. Como cada inicio de semana nos obsequia un comentario. Bueno, a lo mejor más de uno, hay tantos temas en la palestra. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues Hugo, buenas tardes. Mira, yo quisiera hacer una reflexión histórica. Tabasco ha dado 3 personajes de relevancia en la política nacional. Tomás Garrido Canaval, que fue gobernador y posteriormente en los primeros meses de Lázaro Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de Agricultura, renuncia cuando vino la confrontación con Calles y termina prácticamente autoexiliado en Costa Rica. Carlos Alberto Madrazo Becerra, que también fue gobernador, presidente nacional del PRI, se confrontó con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, y eso le costó su renuncia y termina pues confrontado. Se habla de que estaba por crear un partido político, yo en esa ocasión estaba próximo a él, o bien formar una corriente interna para hacer una oposición dentro de lo que ya se veía que iba a ser un dedazo a favor de Luis Echeverría. Y Andrés Manuel, que ha escrito aproximadamente 16 libros, mi capacidad de masoquismo resistió hasta el 10 más o menos, que son los que he leído, y se refiere mucho a sus 2 antecesores y los critica. Habla de que los ganó su carácter, fueron impetuosos, fueron un tanto dogmáticos y por eso terminaron como terminaron, sin ser exitosos en las gestiones que emprendieron. Pero me parece que Andrés Manuel está siguiendo el mismo paso. O sea, por su actitud, aferrado a sus creencias, a sus dogmas, a que no quiere corregir y se niega a ver la realidad, pues nos está llevando a una crisis bastante grave. El año pasado no hubo desarrollo económico por decisiones de su gobierno, y este año, ante un gobierno que tiene limitaciones económicas, la crisis se puede profundizar. Pero creo que lo más grave es haber perdido la oportunidad del día de ayer. En política se dice que la ocasión es fugaz, las oportunidades se pintan calvas. Si tú ves, en realidad los grandes líderes son los que aprovecharon su momento, su oportunidad. Para mí el líder tal vez más destacado del siglo XX fue Churchill, que supo ver el peligro que significaba Adolfo Hitler, criticó a su antecesor como primer ministro Chamberlain de que había firmado la paz en Múnich, y él siguió exhortando al Reino Unido que se preparara porque Hitler tenía ambiciones de ser el poderoso en toda Europa, y eso fue lo que lo posesiona como líder. Andrés Manuel ha subestimado todas estas consecuencias, tanto la crisis en la seguridad, en lo económico y desde luego en la crisis de salud, y me parece que en lugar de haber pronunciado un mensaje que generara esperanza, certidumbre, logró lo contrario, y eso se refleja en la caída del peso frente al dólar. No fue un discurso, fue una perorata, una arenga, una soflama. Quiso ser algo motivacional, pero ni eso logró, ni siquiera logró motivar. Y esto me parece grave. Y dentro de las referencias que él hace, por ejemplo, cuando habla de cómo enfrentó Franklin Delano Roosevelt, y que dice que es el presidente que él más admira, bueno, pues está haciendo todo lo contrario. En un régimen capitalista, en una economía capitalista, una economía de mercado como la que tenemos en México, inserto en la globalización, solamente hay 2 formas de atacar una crisis. O conforme los principios neoliberales, que son los 10 principios del Consenso de Washington, y que ha venido observando Andrés Manuel rigurosamente, y lo ha señalado Carlos Ursúa, su exsecretario de Hacienda. La otra forma es lo keynesiano, o sea, una política de choque, una política de inyectar recursos al aparato productivo, no a la cuestión asistencial, sino al aparato productivo para que no disminuya el empleo.
Esto fue lo que hizo Roosevelt. Roosevelt siguió las tesis de Keynes y fue una política anticíclica, y después vino la Segunda Guerra Mundial, que fue realmente lo que impulsó a Estados Unidos a salir de la crisis. Él habla también, y lo ha manifestado en otras ocasiones, del gran líder que fue Mandela. ¿Cuál es la virtud de Mandela, Hugo? El haber reconciliado a Sudáfrica. Cuando él salió de la cárcel, que así lo habían decidido Botha y de Klerk, porque sentían que era el único líder que pudiera permitir la transición, terminar con el apartheid, lo primero que le dijo Mandela a sus partidarios: tiren los rifles a mar, vamos a entrar en una transición. Y Andrés Manuel tiene exactamente la actitud contraria, o sea, agredir, profundizar. Entonces, ante todo esto, ¿qué hacer? Yo creo que definitivamente hay otro vacío en la intervención del presidente, que es no referirse a los gobernadores. Tal parece que no está consciente que tenemos un sistema jurídico federalista, en donde hay estados, o es una república. Yo creo que los gobernadores pueden desempeñar un papel muy importante. Para mí, ahorita los gobernadores deberían de estar totalmente coordinados por el presidente para dar la batalla. Y ya los gobernadores están saliéndose y están actuando por su cuenta. Entonces, ¿cuál es ahorita la sugerencia que me permitiría dar a los tabasqueños? Hay una frase de Goethe, que no sé si ya la dije en alguna ocasión en tu programa, pero que me parece muy importante. ¿Quieres saber quién eres? Intenta cumplir tu deber. ¿Cuál es nuestro deber? Crear un gran consenso, un gran acuerdo. Lo menos conveniente hoy es entrar en conflicto o entrar en confrontación. Cuidemos nuestro entorno. ¿Cuál es nuestro entorno? Cuidemos Tabasco. Cuidemos la situación que prevalece en el municipio, en nuestra comunidad. No es que seamos egoístas, no. Hay que involucrarse, hay que hacer política, y política de la buena. Lo he dicho en otras ocasiones. Yo me atrevería hoy a sugerirle al presidente, por ejemplo, que reconocemos su enorme intento de beneficiar a su estado natal con esta obra de la refinería de Dos Bocas, pero sigo insistiendo en que ese es un dinero tirado al agua. No es posible invertir en refinería cuando va a haber una capacidad sobrada por la disminución de los hidrocarburos y por la disminución de los combustibles fósiles. Por otra parte, se tiene que apostar a lo que viene de un cambio climático, que nos va a obligar a estar pendiente del ambiente. La refinería no es negocio, y lo está diciendo Mario Molina, que esos terrenos se van a inundar. Yo diría que ni siquiera en Paraíso, porque he hablado con varios paraíseños que no están de acuerdo. Mejor que se derrame. Son una inversión de 200,000 millones de pesos, son 8,000 millones de dólares, que si lo calculamos a 25 pesos, que es la paridad, son 200,000 millones de pesos que si se derraman en todo el estado, ahí sí se generaría empleo, se haría infraestructura, se mejorarían los hospitales. Es una opinión muy sensata, de buena fe, que yo me atrevo a formular. Pero te digo, lo más importante es que cuidemos Tabasco. Hay que crear el consenso. Después de que superemos esta emergencia, que en algún momento la habremos de superar, creo que estamos obligados a hacer un lado nuestros intereses, nuestras ambiciones, para lograr consensos. Y desde ese punto de vista me permitiría yo sugerirle al paisano que, habiendo desperdiciado un gran momento, y repito, los momentos son especiales, la ocasión es fugaz, en política son las jugadas siempre contra el tiempo, y esto me parece grave, que haya desperdiciado un momento que para mí fue el momento más importante. Hay muchos editorialistas que dicen que no se le deberá presentar una oportunidad como la que ayer desperdició. Por eso sí creo que debemos asumir esta actitud de buscar el acuerdo, que es indispensable para enfrentar juntos el mayor peligro al que nos hemos enfrentado en las últimas décadas. Ese sería mi comentario, Hugo. Licenciado, nada más una cosa aquí, por lo mismo que mencionaba hace algún momento de que
pues pareciera que no considera a los gobernadores de las entidades federativas. En el caso de Tabasco, ¿qué se puede hacer en esta lógica que usted plantea? Vamos, con todo y que hay buena relación entre Adán Augusto López y Andrés Manuel López Obrador, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se tendría que hacer emergente? ¿O no alcanzará un esfuerzo unilateral, por llamarlo de alguna forma? Política, Hugo. Mira, a raíz de que se ha estado surgiendo, y estuve pensando mucho mi comentario hoy contigo sobre el tabasqueño, y me he puesto a ver los que han estudiado al tabasqueño. Cuando menos hay 5 autores, porque hay un discurso extraordinario de José Eduardo de Cárdenas en 1812. También está Sánchez Mármol, que también aporta sobre la personalidad del tabasqueño. Andrés y Duarte, hay que leer y releer Un niño en la Revolución Mexicana. Santa María, Francisco J. Santa María y Carlos Pellicera. Ahí tenemos a 5 personajes que han estudiado al tabasqueño. Y es cierto, yo no estoy de acuerdo en que estemos condenados o que Andrés Manuel en sus fallas es por sus patologías que tiene como tabasqueño. No, en eso estoy en total desacuerdo. Pero sí es cierto que nos hemos ofendido, nos hemos agredido. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo que hemos vivido en Tabasco un ambiente de discordia. Lo discutí inclusive personalmente en varias ocasiones con Andrés Manuel, y yo creo que ahorita requerimos, he insistido mucho en esta palabra, un ambiente de avenencia. Entonces, al terminar esto, yo creo que hay que sentarnos, el año próximo habrá elecciones, y no caigamos de nuevo en las descalificaciones, en la agresión, en no saber discutir. La democracia es deliberación, la democracia es confrontación de argumentos y de ideas. Entonces, ahí es en donde nos tenemos que esmerar. Y yo creo que es una tarea de todos. No es de que estemos esperando un hombre iluminado o un caudillo o el hombre indispensable. Eso inclusive el mismo Andrés Manuel también en los libros que ha escrito lo critica. Entonces, es el esfuerzo colectivo, es el esfuerzo concertado. Ese sería la recomendación, la sugerencia como un humilde ciudadano y como un político y como un miembro de un partido que soy y de un frente que lo hemos creado en Tabasco precisamente para eso, para darle calidad a la política. La política es cultura. Entonces esmerémonos en que el año próximo o desde ahora que vamos hacia el año próximo se haga una política con cultura en donde podamos crear los valores, los hábitos, los principios, las costumbres, que es en donde se sustenta la democracia. No puede haber democracia sin demócratas. ¿Y cómo se hace un demócrata? Con cultura política. Licenciado Rodríguez Prats, le agradezco el comentario y hasta la próxima semana. Un saludo para usted. Muchísimas gracias, Hugo. Vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida, ya son las 2:15. En Centro, estamos trabajando para ti, con el objetivo de renovar las